Esto permite como una mirada al espejo donde eh, es bastante revelador. Muchas cosas las personas suelen decir, yo sabía eso, pero como que lo trataba de meter debajo del tapete y no lo quería aceptar. Muchas otras me sorprende porque ahora que me las dices, sí soy así, pero tal vez estaba ciego y no lo quería ver en mí. Lo veía en otros, pero en mí me costaba más trabajo eh, darme cuenta de eso. El tiempo que yo paso en este cuerpo, ¿para qué es? ¿Cuál es el propósito? Bueno, pues es que esa energía venga y se lleve algo de esta experiencia para su evolución, ¿sí? Eso es precioso porque entonces ahí entendemos el poder de las emociones, porque es que no sé si se dan cuenta, pero lo retador de esta experiencia es el mundo emocional. One, two, three, four. En este episodio especial de Saludablemente Mujer, unimos dos conversaciones transformadoras con una pareja que está cambiando la manera en que entendemos el liderazgo, el crecimiento personal y el bienestar. Santiago Jiménez y Tatiana Martínez, esposos y fundadores de Aquí Happy. Aunque fueron entrevistados por separado, sus mensajes se entrelazan en un mismo propósito y es acompañar a las personas a despertar, a sanar y a vivir con intención. Con Santiago hablamos sobre el poder de la mente, de la conciencia para transformar nuestra realidad, cómo salir del piloto automático y alinear pensamiento, acción y presencia. Su historia de reinvención personal y profesional al fundar Aquí Happy. Conceptos como la neurociencia, la psicología positiva y el enfoque como camino hacia la paz interna. Con Tatiana hablamos de el eneagrama como una herramienta de autoconocimiento profundo, los 9 eneatipos y cómo comprender nuestros patrones repetitivos, cómo usar toda esa información de nuestra personalidad para liberarnos y para no limitarnos, el impacto de dejar al mundo corporativo para alinearse en su esencia y acompañar a otros a hacer lo mismo. Este episodio es una invitación a reconocer que el bienestar y el éxito no están peleados. Es mirarnos con honestidad y sin juicio. Es recuperar ese poder que tenemos interior desde el conocimiento y la acción alineada. Si estás lista para llevar a tu vida desde la conciencia a otro nivel, este episodio te va a encantar. Escúchalo y compártelo con esa persona que necesita entender que tiene el poder de cambiar su vida. Les cuento, el eneagrama es un mapa para mirar hacia adentro. Es una herramienta que tiene más de 6.500 años, que nació en la antigua Persia con los antiguos sufíes, que eran unos sabios que se dedicaban al autoconocimiento. Entonces, ellos llegan a la conclusión después de muchos estudios de, bueno, otras herramientas que tenían en su momento. Llegan a la conclusión que entre todos los seres humanos solo existen 9 tipos de personalidad y que nosotros creamos una de ellas entre los 0 a los 7 años, primera y segunda infancia, entre los 0 y los 7 o hasta los 12 años, que es la segunda infancia, de acuerdo a lo que haya pasado con nuestros padres o nuestros cuidadores. Entonces, ¿qué dice la teoría del eneagrama? Que hay algo que sucedió cuando nosotros éramos pequeños que nuestra mente interpreta como la herida de la infancia, en donde el niño dice, ah, ok, ya entendí, para que a mí me amen, me valoren, me aprecien y que yo pueda encajar en este mundo, yo tengo que ser de determinada forma. Entonces, les pongo un ejemplo. Supongamos, vámonos a la historia actual, ya no hace 6.500 años, en la historia actual. Supongamos unos padres que le dicen a su hijo o hija cada vez que llega con unas notas, supongamos que llega con 7/10. Entonces el papá le dice, pero Juanita, ¿por qué 7 y no 10? Si tú eres excelente, tú podrías sacar 10. Entonces, supongamos que Juanita en ese momento lo que interpreta es que no está bien cometer errores y que para ser valorada por su papá y por su mamá tiene que ser perfecta. Entonces, allá en su inconsciente crea unos patrones y unas ideas de que para ella ser amada y valorada tiene que ser perfecta. Entonces, desarrolla la personalidad del perfeccionista. Y así para cada una de las 9 personalidades hay una herida de la infancia
que genera que creemos determinada personalidad. Esta herramienta es fantástica porque nos permite entender todo esto, nos permite entender cuáles son las características de nuestra esencia, cuáles son las características de nuestro ego, cuáles son nuestros motivadores, cuáles son nuestros miedos, por qué actuamos y pensamos de la forma como lo hacemos, cuáles son esos automatismos de nuestra personalidad que son palos en la rueda que no nos permiten avanzar. Eh, También nos permite saber cuáles son esas estrategias de vida que nosotros utilizamos día a día y no nos damos cuenta que tenemos otras estrategias que no hemos utilizado. Es decir, también nos permite saber qué es lo que siempre utilizamos, las herramientas que siempre utilizamos, y nos permite saber cuáles herramientas están en nuestro potencial que nosotros no hemos querido utilizar. Y entonces esta herramienta nos permite saber qué deberíamos desarrollar para tener una vida con mayor equilibrio. Entonces es cómo sabemos cuál es nuestro enatipo. Hay dos maneras de hacerlo. Una que podríamos decir que es la que nos puede llevar más tiempo, que tiene que ver con la autoobservación. Entonces es poder estudiar cuáles son los 9 eneatipos. Esto pues implica o comprarse un libro o investigar en la red cuáles son los 9 eneatipos con las diferentes características del ego y la esencia y estar en permanente autoobservación haz de cuenta como tener uno un testigo que esté diciendo, ah, ok, con esto me identifico, con esto no, con esto que leí en este momento está sucediendo. Entonces esto lo llamaríamos como autodidacta. Hay otra forma que es con ayuda. Por ejemplo, pues yo soy hoy en día experta en esto y en ayudar a las personas, en donde las personas entran en una plataforma y hacen un test, diligencian un test online de más o menos unas 100 preguntas, en donde las tienen que hacer sin pensar cómo fueron ni cómo quieren ser, sino cómo son hoy en día. Totalmente honesto. Lo sorprendente es que las preguntas no tienen mucho que ver, las preguntas son muy sencillas, pero luego cuando llega el resultado es como, ¿cómo puede ser que cuando me preguntaron que si a mí me gustaba, eh, no sé, de pronto leer un libro o salir a hablar con una amiga y después de contestar algo tan sencillo, puedo acceder a resultados tan profundos? Entonces, a mí me llegan los resultados y pues en una sesión uno a uno le cuento a las personas todas las características de su ego, todas las características de su esencia, cuáles son sus mayores miedos, sus mayores motivaciones, qué es lo que tiene que cambiar, cuáles son sus automatismos, por qué piensa como actúa, como de la forma como piensa, por qué actúa de la forma como actúa. Entonces, un eneatipo uno tiene que conectar, ir de su ira a la otra polaridad que es más la tranquilidad, la serenidad, que las dos cosas residen en sí, pero tiende a conectarse más a veces como con la oscuridad. El eneatipo 2 es el colaborador. Entonces son las personas que todo el tiempo están pensando en las demás. ¿Cómo te sirvo? ¿Cómo me pongo de tapete? ¿Cómo hago esto por ti? ¿Cómo miro qué es lo que tú necesitas, independientemente que eso vaya en contra mía y yo deje de ser fiel a mí mismo? Porque si yo logro descubrir qué es lo que tú necesitas y te lo doy, de esa forma tú me vas a querer. Entonces ahí está la trampa. Me doy y me doy y me doy a los demás y me olvido de mí mismo. Entonces, lo que el eneatipo 2 tiene que trabajar es cómo, sin dejar de servir, primero se pone a sí mismo en primer lugar. El eneatipo 3 se llama el competitivo. Entonces, son las personas que ponen su valor en sus logros de trabajo, entonces, qué estatus tienen, qué cargos ocupan, cuál es el carro que manejan, dónde viven, qué reloj usan. Entonces, todo su valor está volcado en lo que he logrado, mis triunfos, mis éxitos, mis bienes materiales, y me gusta sin tener que alardear de eso, me encanta que los demás se den cuenta qué carro manejo, en qué lugar vivo, el estatus que tengo, a qué club voy. Entonces, desde la esencia, un eneatipo 3 se mueve muy bien en el mundo corporativo, en el mundo de los negocios, es muy workaholic, pero desde el mundo más espiritual es una persona que se pone tantas máscaras que se olvida de quién es realmente, porque entonces tiene que trabajar su autenticidad. En el caso del eneatipo 4, que es el creativo, son personas
que están muy conectadas con sus emociones, están mucho más hacia adentro, entonces es yo, mí, me, conmigo, cómo me siento, son personas que tienden a volverse muy dramáticas, muy profundas. La gran mayoría de personas del eneatipo 4 terminan siendo artistas, cantantes, actores, porque necesitan expresar todo ese mundo interior con algo relacionado con el arte. Quieren ser diferentes. Si todo el mundo va para la izquierda, ellos van para la derecha. ¿Cuál es la parte del ego? ¿Cuál es la trampa del ego? En donde detrás de todo eso, de todo ese quiero ser diferente y me veo diferente, hay esa sensación de me siento menos de los demás. Y como me siento menos de los demás, por eso quiero llamar la atención. Entonces tienden a compararse mucho, a sentir envidia de los demás. Entonces, ¿qué tienen que trabajar? Tienen que trabajar, cambiar esa envidia por admiración y dejar de vivir allá en ese mundo de las ideas y materializar las ideas para realmente pasar a la acción. Viene el enatipo 5, que es el analítico, que son aquellas personas que en su niñez de pronto se sintieron muy agobiados por sus padres porque eran muy sobreprotectores, entonces tendieron a resguardarse en su mente. Entonces, su valor lo ponen en todos los conocimientos que saben. Entonces son aquellas personas que uno los veía de chiquitos en la biblioteca, leyendo, investigando, y ya de grandes, pues son genios, son personas con muchos conocimientos, pero que al poner todo su valor ahí, descuidaron su parte física, sus emociones, su conexión con otras personas. Tienen que trabajar el poder bajar toda la energía que tienen acá en su mente del conocimiento, bajarlo a su corazón para ser más empáticos, para conectar más con los demás e incluso con su cuerpo. Luego viene el eneatipo 6, que es el comprometido. Son aquellas personas que de pronto en su niñez no sintieron que se sentían, no sintieron seguridad en su padre o en su madre, eso que generan una desconfianza en sí mismos y desconfianza en la autoridad. Entonces ya de grandes son aquellas personas que sobrepiensan todo 1000 veces, entonces viven con mucho, mucho miedo, les cuesta pasar a la acción, les cuesta tomar decisiones porque todo lo que buscan es seguridad. Entonces, al tratar de dar un paso hacia tomar una decisión, dudan muchísimo que esa sea la decisión correcta. Tienden a preguntarle a varias personas, ¿usted qué haría frente a esto? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Entonces eso los confunde más porque le preguntaron a todo el mundo y quedan más confundidos que al principio. ¿Qué tiene que trabajar el eneatipo 6? Su valentía. Es decir, yo creo en mí, yo sé las respuestas, sino que hay veces dudo, puedo tomar decisiones sin preguntarle a los demás y no sobrepensar tanto. Dejar la mente, lo que más se le recomienda, por ejemplo, en el eneatipo 6 es meditar para que su mente se calme un poco. Bueno, luego viene el eneatipo 7, que se llama el dinámico, que son aquellas personas que de niños sintieron que sus padres no les ponían atención. Entonces, y que en lugar de ponerles atención, de repente parcheaban esa ausencia con juguetes o con experiencias. Entonces, el niño se acostumbró o interpretó que en la vida, por ejemplo, sentirse solo y triste no estaba bien, entonces toca ir a buscar afuera como experiencia, o sea, como eso lo tenía con los juguetes, ahora entonces de grande, ¿cómo lo parcheo con experiencias, con fiestas? Son aquellas personas que uno ve que para el fin de semana tienen el plan A, B, C y D y de repente Z por si el plan B y C se les cae, entonces tienen otros planes porque no soportan conectar con ese vacío existencial de decir estoy solo en mi casa y está bien. No, para ellos es terrible. Entonces siempre tienen que estar con personas, siempre están pensando el siguiente paso, la siguiente experiencia, que tienen que que tienen que aprender el eneatipo 7 a conectar consigo mismos, a estar solos, a decir está bien sentirme triste y está bien un día estar solo. Bueno, luego vamos por el eneatipo 8, que es el líder. Son las personas que de pequeñas tuvieron que hacerse cargo de una responsabilidad muy grande que no era como para su edad. Les pongo un ejemplo. El niño que se le muere, por ejemplo, el papá, cuando es muy joven y le toca empezar a trabajar y le toca guerrearse, le toca muy duro. Entonces crean una coraza de el mundo es una jauría,
de lobos en donde yo tengo que cuidarme la espalda, tengo que salir a luchármela y el mundo es difícil, entonces todo el tiempo estoy como un poco medio a la defensiva y además me pongo una máscara de invulnerable, que nadie nunca vea que yo de repente estoy débil. ¿Qué debe trabajar esta persona? Tiene que trabajar en conectar con su niño interior, conectar con su vulnerabilidad y quitarse esa escafandra que se puso en el corazón para poder conectar con los demás de una forma más empática. Y por último, llegamos entonces al lineatipo 9 que es el conciliador, que son aquellas personas que de pronto de pequeñas no tuvieron que mediar entre su papá y su mamá. De pronto su papá y su mamá peleaban mucho y no podían tomar ninguna, no podían tomar un bando. Esa neutralidad de no poder tomar un bando los llevó a que en la vida sienten que tienen que estar siempre como en neutro. Entonces es la persona que le preguntan, ¿qué quieres hacer? Lo que todos quieran, yo me adapto a todo, por mí está todo bien, le teme al conflicto, entonces nunca dice no, nunca genera una opinión, nunca pone una posición porque le da miedo generar conflicto, generar peleas, pero lo que tiene que trabajar es su autoafirmación en este mundo y decir, sin necesidad de generar un conflicto, yo sí puedo buscarme un lugar en este mundo sin tener que adaptarme a todo y a todo. Vale. Bueno, son varios, de hecho, son varios errores. El primero es de pronto encasillarse en decir, yo soy un 4 o yo soy un uno y que eso me genere como una justificación. Decir, ah, ok, es que como yo soy un 4 por eso yo soy así, yo soy procrastinadora, en donde entienda además que yo no soy mi personalidad, que mi personalidad no me define, que eso apenas es como una especie de máscara que yo construí para que no, o no me hicieran daño, o me quisieran, me amaran, y que así como la construí, también lo puedo cambiar gracias a la neuroplasticidad de nuestro cerebro. Entonces, cada eneatipo tiene su propio camino de desintegración, que es, si me voy a mi peor versión, ¿cuál es ese camino y a dónde me lleva? Que cuando lo conozco, entonces puedo estar mucho más alerta para no caer en eso. Y también tengo cuál es el camino que me lleva hacia mi mejor versión. Bueno, pues yo creo que sufrimos por ignorancia y usando la palabra ignorancia de manera amorosa, no despectiva ni mucho menos, porque es simplemente no tener la información para algo en lo que uno quiere hacer, trabajar, experimentar, cualquier cosa. Buscamos solucionar el sufrimiento afuera, porque es lo que nos han vendido. O sea, si tú logras esto, vas a sentirte tranquilo y feliz. Y no, esa prometida felicidad no llega y siempre andas con un vacío de diferente forma porque todos somos distintos. Lo que pasa es que no nos han contado cómo funciona esta maravillosa máquina o sistema espectacular en el cual vivimos, ¿sí? Mente, cuerpo, emociones y espíritu. Todo está conectado. Tú le preguntas a a una persona por qué sufres, qué es tu mente, qué es tu alma, ¿cierto? ¿Qué es la realidad? Y no sabemos responder. Entonces, nuestra ignorancia en esos temas es absolutamente inmensa. Y si ustedes observan muy bien el lugar en donde están, ese lugar está basado en unos opuestos, ¿sí? Por ejemplo, ustedes tienen un par de laterales, un lateral izquierdo y un lateral derecho, allá en el espacio en donde están. Si ustedes quitan uno de esos dos lados, su espacio colapsa en un espacio vertical, ¿sí? O lo mismo el arriba y el abajo. Si quitan una arriba o quitan abajo, colapsa en un espacio horizontal. Pero si observamos un poquito más cómo funciona el mundo, tenemos luz y oscuridad. Y cuando nos ponen las luces plenas, los carros no vemos nada, y cuando estamos en un blackout perfecto tampoco vemos nada. Luego necesitamos el contraste para poder ver, el contraste de esos dos opuestos. Nuestra forma de funcionar mentalmente, psicológicamente, tiene que tener opuestos, porque si no estaríamos acá totalmente disfuncionales. Entonces, psicológicamente hablando, y ahí me voy a meter un poquito en el eneagrama, que es uno de los últimos temas desde hace 2 o 3 años en los que vengo trabajando, especialmente de la mano de Tati, mi señora, que es experta en eso. Realmente ahí me di cuenta y me explicaron por qué o cómo es la dualidad psicológica en la que estamos. La dualidad es
la esencia y el ego o la personalidad. Ahí está la explicación. Entonces, ¿por qué sufrimos? Porque el ego está comandando. La personalidad que uno crea para poder interactuar en este mundo, para que lo amen y lo acepten, se adueña de nosotros. Es algo así como que si esta fuera nuestra esencia divina, ¿cierto? Que es la que nos da la energía de vida, viene el ego y le hace así. Ya a los 12 años eso está así. Y nos mantiene aquí atrapados con una visión muy cortica de todas las cosas y de pronto la esencia empieza a dar chispazos y dice, oye, Santi, ¿no será que hay algo más que trabajar y lograr? ¿Sí? Pero como estoy ocupado, entonces le hago así, ¿cierto? Y sigo ahí. Hasta que un día ya no aguanto más y la esencia sale y dice, oye, pon atención. Y entonces este movimiento es, ahí está la oportunidad de estar consciente, en donde ya empiezo a ver esa dualidad dentro de mí. Todo ese mar emocional eh, que además está muy conectado con lo que pasa con nuestros sentidos. Si ustedes observan nuestros sentidos, es una cosa increíble, o sea, los colores, los olores, lo que yo siento cuando toco a una persona, cuando toco una superficie, la música, o sea, realmente los sentidos para la experiencia externa son tremendos, tremendos, ¿cierto? Pero entonces, a través de ese mundo que detectamos, ese mundo exterior que detectamos, viene la respuesta emocional que normalmente no pasa por el filtro de la conciencia, que es yo viendo lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando, al mismo tiempo que veo lo que está pasando afuera. Al no tener esa parte de la mente, entonces tiene algo precioso, así de poderosa como es, tiene algo precioso y es que es neutra. O sea, a la mente no le importa quién maneja, la mente está a nuestro servicio. ¿Sí? Es un dispositivo que está ahí para servirnos. Entonces, cuando maneja el ego, pues claro que eso tiene un impacto, pero cuando maneja la esencia, eso tiene otro impacto muy distinto. Entonces, si bien está a tu servicio, a ella no le interesa si maneja el ego o maneja la esencia. Ese no es su tema, es servirte. Entonces viene la conciencia. La conciencia es parte de ti también, pero es lo que te une, en mi humilde opinión, con esa conciencia universal que puede ser esa energía universal que nos compone. ¿Sí? ¿Qué es el aquí y el ahora? ¿Qué es estar en el presente? Es lograr algo muy sencillo y es que la mente esté enfocada en lo mismo que está haciendo el cuerpo, una sola cosa, en lo mismo que está haciendo el cuerpo. Eso es todo. Y es precioso porque es simple. ¿Eh? Estar aquí y ahora no es parar los pensamientos. La mente va a seguir mandando pensamientos. No es poner la mente en blanco. Pues no existe. Blanco es un color, tendrías algo en la mente, ¿cierto? Es simplemente que tu mente le ponga atención a una cosa que está haciendo tu cuerpo. Ahí ya. Si sientes ansiedad o angustia, tu mente está en el futuro. Si sientes nostalgia o tristeza, tu mente está en el pasado. Si sientes paz, tu mente está en el presente. Entonces yo creo que esa es una explicación sencilla y bella de por qué es vital, importante, fundamental estar en el presente. Porque ahí es donde realmente somos capaces de encontrar nuestra serenidad. Entonces todo está hecho para que tengamos una experiencia increíble, pero no nos dejamos. Porque el ego está ahí, ¿cierto? Llevándonos al futuro, al pasado, al futuro, al pasado, y constantemente en las referencias externas a través de los sentidos, ¿cierto? Entonces la trampa es perfecta, tanto para generar el sufrimiento como para aprender. Fíjense que el objetivo, el propósito de aprendizaje de venir acá para evolucionar, porque si yo logro sobreponerme al mar emocional, sencillamente soy una mejor persona. Entonces, si yo empiezo a generar hábitos como, por ejemplo, sentirme mi respiración cada vez que yo me acuerde, empiezo a meditar en la acción. Es decir, me estoy tomando mi café y estoy sintiendo mi respiración, estoy meditando. Meditar es estar en el presente, es entrenar la mente para que esté en el presente. Entonces,
Si yo estoy hablando con ustedes acá y estoy sintiendo mi respiración y estoy en el presente, estoy meditando.